Saludos hermanos en el nombre del Señor. Espero que todos se encuentren bien y los que están padeciendo la enfermedad del coronavirus, seguimos orando por ustedes, hermanos, y seguimos en general orando los unos por los otros por nuestra iglesia, para que el Señor sea sosteniéndonos y podamos seguir confiando en Él. Y como cada domingo, seguimos estudiando la palabra del Señor. Y como ya hemos visto en 2 clases anteriores, estamos estudiando la segunda venida de Cristo. Y hoy vamos a estudiar un párrafo de la Biblia que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Por qué razón? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, donde se han visto pestes, terremotos, climas extraños, plagas y varias cosas más, se han levantado muchas personas diciendo que el fin del mundo está cerca, tanto personas del mundo como personas cristianas. Y están comparando los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad con los acontecimientos que se mencionan en la palabra. Y esto ha provocado en muchos hermanos una incertidumbre y estrés. Incluso en algunos hasta miedo de sufrir la ira venidera. Por eso es que estamos haciendo estos estudios, para escuchar lo que el Señor nos dice acerca de estos temas escatológicos. Y la palabra escatología significa, como ya lo vimos en otro estudio, significa el estudio de las cosas que sucederán en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Y esto es a través de la palabra del Señor. Ya el hermano Maglio nos hizo una introducción del tema y ahora estudiaremos un párrafo de la Escritura que nos habla de cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias, Señor, por su revelación que nos hace, Señor, a través del apóstol Pablo que escribió estas palabras. Le pido, Señor, que nos dé sabiduría para escudriñar esto que fue revelado por usted, que sea su palabra hablándonos en este día, Señor, y que no sean nuestros pensamientos ni nuestras posiciones, Señor, sino que solamente su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta epístola, esta carta de Tesalonicenses, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Y haciendo un contexto histórico acerca de esto, luego que Pablo estuvo en Filipos, estableciendo la iglesia de los filipenses y predicando el evangelio, fue a Tesalónica y estuvo aproximadamente 6 meses ahí, enseñando la palabra de Dios y doctrina. Y luego de este tiempo se fue a otro lugar a predicar el evangelio y establecer otras iglesias. Y todos estos viajes que se mencionan que están relatados en el libro de Hechos, todos los viajes de Pablo. Y Pablo, estando en otros lugares, recibía noticias de las diferentes iglesias que él estableció. Y esto lo hacía a través de sus colaboradores, tal como Timoteo,
Epafrodito, entre otros, que también son mencionados en el libro de los Hechos. Y Pablo recibió la noticia de que los cristianos de Tesalónica, después de recibir 6 meses de enseñanza, aún tenían dudas respecto a lo que pasaría con los hermanos cristianos que morían antes de la venida de Cristo. Por esto Pablo escribe esta enseñanza en la carta a los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo habla en esta carta de 2 verdades fundamentales para los cristianos. Y asimismo dividiremos este estudio. Primero, ¿qué pasa después de la muerte de un cristiano? Y segundo, ¿qué pasará con los cristianos en la segunda venida de Cristo? Ahora vamos a ver la primera parte. ¿Qué pasa después de la muerte de un cristiano? Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo sabía que los creyentes de Tesalónica tenían dudas respecto a este tema, y que se entristecían cuando un creyente moría, porque tal vez pensaban que estos cristianos que morían no se irían cuando Cristo regresara en su segunda venida. Y esta verdad que Pablo nos enseña en esta epístola es justamente lo que los incrédulos ignoran, lo que el mundo ignora. ¿Qué pasa después de la muerte? En el mundo no saben dónde va la persona después de la muerte, ni qué pasa con él luego de esto. Por eso la tristeza es tan grande para ellos, ya que no tienen ninguna esperanza y tampoco tienen la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Y aquí Pablo usa el eufemismo dormir para referirse a la muerte. La palabra eufemismo es solamente decir algo que puede causar un impacto, pero dicho de una manera más suave. Por eso usa, en vez de decir morir, usa la palabra dormir. Y con esto también da a entender que los cristianos que mueren en Cristo resucitarán en el día que el Señor venga y no sufrirán la segunda muerte, que es la muerte eterna, como dice en Apocalipsis 21:8. Entonces nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos la esperanza puesta en Él y en sus palabras. Y el mismo Cristo dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es nuestra preciosa esperanza, que el Señor nos tiene un lugar preparado para estar eternamente junto a Él. Y ahora Pablo nos da la razón por la cual tenemos que estar gozosos en vez de entristecernos cuando un cristiano muere, cuando un cristiano parte ante el Señor. Y quisiera aclarar también que no está mal que nosotros nos entristezcamos cuando un hermano muere, porque obviamente sufrimos la pena de la separación, pero por otro lado tenemos que estar gozosos, porque el hermano que fallece en Cristo va a estar con el Señor. Y eso es muchísimo mejor, como el mismo apóstol Pablo lo dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y además, para nuestra consolación, nosotros volveremos a ver a nuestros hermanos que han partido con Cristo. Por eso, nuestro luto no tiene que ser desesperanzado, sino con una esperanza de volvernos a reunir. En el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es necesario y fundamental para los cristianos creer, sin ninguna duda, que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda, y que resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Esto es lo esencial del Evangelio.
la muerte y la resurrección de Cristo. En esto se basa nuestra fe, y por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque es una condición para creer en lo que la palabra dice. Y del mismo modo que Jesús murió y resucitó, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es nuestra esperanza de lo que nos espera cuando Cristo venga. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Con esto Pablo aclara que lo que está escribiendo no es algo que él piensa o que se le ocurrió, sino que es revelación directa del Señor, dándole toda la autoridad a él. Y lo que va a decir a continuación es una verdad que solo el Señor podía revelar, que dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Desde ese tiempo que los cristianos, como lo expresa Pablo, creían que la segunda venida de Cristo sería en ese tiempo. Por eso es que Pablo se incluye entre los que estarían vivos en la segunda venida. Los que durmieron se refiere Pablo a aquellos cristianos que murieron en ese tiempo por la causa de Cristo, por la persecución de la iglesia. Y en el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí dice el Señor mismo. Personalmente vendrá. No enviará a un ángel o a algún arcángel, sino que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y no una trompeta de juicio como las que aparecen en el Apocalipsis, sino una trompeta de anuncio de la llegada del Rey de Reyes. Y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron creyendo y sirviendo al Señor resucitarán primero. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que los que estamos vivos en la segunda venida de Cristo seremos arrebatados, tomados en contra de nuestra voluntad, repentina e inesperadamente, juntamente con los cristianos que durmieron y que resucitarán en ese momento, recibiendo al Señor Jesús en el aire. Le daremos una gozosa bienvenida al Señor, y así estaremos para siempre con Él, por la eternidad. Acá Pablo está revelando algo que algunos teólogos hasta este tiempo se cuestionan y no se ponen de acuerdo, que es el tema del rapto de la iglesia. Y existen dos posiciones acerca de este tema. La primera es que el rapto es antes de la tribulación, y esta postura le llaman pretribulacionista. Y la segunda posición es que el rapto es después de la gran tribulación, y esta postura le llaman post-tribulacionista. Y en un siguiente estudio, revisaremos estas dos posiciones en detalle según lo que dice la palabra. Pero entendemos que ambas posiciones no pueden negar que habrá un rapto de la iglesia en la segunda venida del Señor. Y los textos que apoyan esta doctrina del rapto, aparte del que estamos leyendo aquí en Primera de Tesalonicenses, son los siguientes. Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y Primera de Corintios 15, del 51 al 52, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es un hecho fundamental para nosotros los cristianos que Cristo vendrá por segunda vez y nos arrebatará para estar para siempre junto a Él, porque así está escrito en la palabra de Dios. Es innegable, ya que sabemos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que la palabra de Dios es autoritativa e inerrante. Por eso lo que está escrito es la verdad, y a esa verdad nos sometemos y tenemos la convicción por fe que no se equivoca, que es verdad. Porque como Pablo también dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No solo partes que según nosotros creamos que están bien, sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso, como Pablo y los cristianos del primer siglo, asimismo nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que será en cualquier minuto. Por eso debemos velar, debemos estar velando, estar en comunión con el Señor en todo tiempo, no solo cuando pensemos que vendrá pronto, porque lo que está sucediendo en el mundo, por las cosas que están sucediendo. Debemos pensar que Cristo vendrá en cualquier minuto, incluso ahora mismo podría venir. Y en Mateo 24:42, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice, hablando del final de los tiempos, lo siguiente: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Tenemos que velar orando, escudriñando las Escrituras y alabando y glorificando a Dios con nuestras vidas, ya que después de ser arrebatados tendremos que igualmente comparecer ante el tribunal de Dios por nuestras obras. Y eso lo dice en 2 de Corintios 5, del 9 al 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En todo tiempo tenemos que procurar ser agradables al Señor, no solo en los momentos que pensemos que vendrá pronto por los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, o en el momento que nosotros pensemos que partiremos por alguna enfermedad mortal o cualquier otra situación. Tenemos que estar velando en todo tiempo. Y el apóstol Pablo, luego de revelar este gran misterio que el Señor se lo reveló directamente, concluye diciendo, en el versículo 18, Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la finalidad de estas y de todas las revelaciones que el Señor nos entregó en su palabra. Alentarnos los unos a los otros. Y no a estar preocupados por el porvenir. ¿En qué será de nosotros ante tantas calamidades que están sucediendo en el mundo? No a estar viendo constantemente las noticias con la finalidad de comparar sucesos actuales con los sucesos que están en la palabra del Señor, ya que lo único que se conseguirá con estas cosas es estar ansiosos y angustiados. Debemos confiar en el Señor, que pase lo que pase, estaremos con Él para siempre. Eso debe confortar nuestros corazones, porque la palabra dice que este mundo será consumido, como dice en 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos
encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, no nos aferremos a este mundo, que todo esto pasará. Confiemos y aferrémonos al Señor. Aferrémonos a sus palabras, porque Él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras se cumplirán, porque Él es fiel. Así que, hermanos, anímense, que nuestro Señor viene pronto. Él viene pronto y nos arrebatará para estar por la eternidad gozando de su gloria, donde no habrá más llanto ni dolor. Él enjugará toda lágrima. Así que, hermanos, tengamos ánimo, ya que nuestro galardón es grande. Que el Señor bendiga su palabra. Este fue el estudio de hoy, y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Estemos tranquilos y esperanzados que el Señor tiene el control de todas las cosas, y todo lo que está pasando, nosotros vamos a estar seguros en Él. Como dice el salmista: caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Confiemos en el Señor. Y lo invito a escuchar una alabanza que habla acerca de nuestra esperanza, de la esperanza que tenemos en el Señor cuando Él venga y nos lleve a nuestra morada celestial para estar juntamente con Él. Que el Señor los bendiga, y nos estamos viendo en el próximo estudio. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con Él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre
mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo